Hola, hola, muy buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de los 7000 años determinados por Dios para la humanidad. Y para ver esto, ya para poder estudiar, vamos a poner en contexto, pero primero vamos a orar al Señor para que sea su gracia, ¿cierto?, exhortándonos, sea su espíritu hablando a nuestro corazón y sea Él poniendo las palabras precisas en mi boca. La verdad es que esto es mucha la información, es mucha la palabra profética y creo que voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. No voy a poder abarcar todo, claramente, pero al menos vamos a tener una reseña de- del tiempo en que estamos. Es muy importante cuando nosotros hablamos de 7000 años determinados por Dios para la humanidad, así como la conocemos ya en esta tierra, en este mundo. Son 6000 años para el reinado del hombre, para el gobierno de Satanás eh, por medio del hombre, porque sabemos que el que gobierna este mundo, cierto, esta era es Satanás, pero que Dios promete que a pesar de que él ya fue vencido, que en el último, en el año 6000, a fines, regresar, que Yeshua regresa a tomar posesión de la tierra, esto ya lo hemos visto en otros vídeos, y instaura su reino, ya su reino. De hecho, tengo un video que habla del reino de Yeshua, del reino milenial, me gustaría que pudieras verlo. Y él promete la restauración de todas las cosas y donde él va a reinar por 1000 años. Esa es nuestra esperanza, ¿ya? Por eso nos santificamos, porque tenemos esperanza de poder ser participantes de este reino milenial. Y dice que somos reyes y sacerdotes de Yeshua y que todo aquel que cree en él tendrá vida eterna y heredará el reino y su justicia, dice. Es decir, que será parte de este reino milenial. Entonces es importante saber en qué tiempo estamos, cómo nos estamos preparando, qué pasa cuando viene el Señor. Tengo otro video que también habla de esto. Sabemos que algunos van a partir porque viene la gran cosecha, que van a partir con motivo de los sellos que se abren, ¿cierto?, en Apocalipsis, por causa del testamento, de la escritura legal de Dios, donde Yeshua viene a tomar posesión de la tierra y se abren los sellos y se desatan acontecimientos sobre la tierra mientras Él viene. Y sabemos que a la séptima trompeta, ¿cierto?, la iglesia es levantada, el pueblo de Dios es levantado, los que queden de su remanente, de su gente, porque sabemos que muchos van a morir en las situaciones, en distintas situaciones. Eh, y dice que seremos arrebatados y luego viene el juicio de Dios a la tierra y después Él regresa, ¿cierto?, con su ejército a tomar posesión de ella y a instaurar el reino milenial. Pero para todo esto hay un tiempo y Dios determinó 7000 años, 6000 para el reinado del hombre, como decía antes, y 1000 para su reinado, ¿ya? Y vamos a ver las señales y vamos a ver el orden cronológico de las cosas. Yo tengo una imagen ahí que preparé para poder explicarlo. Primero vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Jehová, por esta instancia que tú nos das de poder reunirnos, Señor, en pos de tu palabra. Padre, sea tu gracia, Señor, abundando en todos nosotros para poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender los tiempos que estamos viviendo, Padre eterno. Que todos mis hermanos que oyen esta palabra, Señor, sea de bendición. Seas tú exhortando, animándoles, Señor, poniendo urgencia a sus corazones, que ya no hay tiempo para perderlos, Señor, para estar distraídos, sino que es tiempo, Padre eterno, de ponerse a la brecha, Padre Santo, de santificarnos, de pasar tiempo contigo, Señor bendito, de conocer tu palabra, Señor, de no estar distraídos, de ser como las vírgenes prudentes que se preparan para tu venida, Señor. Dios Todopoderoso, bendito Espíritu Santo, seas tú hablando al corazón, sea su gracia, su amor,
Padre bendito, poniendo convicción en los corazones. Gracias, papito. Gracias, Dios Todopoderoso. Pon elocuencia en mis labios, Señor. Tu palabra precisa y perfecta, Señor bendito, Padre. Simple, Padre, para que mis hermanos puedan entenderla, Señor. Sabemos que la palabra profética es mucha, que hay mucha, mucha información entregada por ti, papito, porque son tantas las señales, Padre, porque tú querías asegurarte que nosotros supiésemos el tiempo de tu venida para que nos preparáramos, Señor. Gloria a tu nombre, papito. Gracias, gracias. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, entonces son 7000 años. Vamos a ver la imagen. Voy a compartir la imagen para que podamos... Aquí está. Entonces vemos que son 7000 años para la humanidad. Vamos a dividir. Aquí tenemos la línea del tiempo ya. Tú puedes verla ahí con la flechita. Y vamos a buscar un lapicito para poder ayudarme. Ya, este. Entonces vemos que desde el nacimiento de Yeshua, todo esto ya, desde la creación del hombre hasta el nacimiento de Yeshua, desde Adán hasta ahí, hasta el nacimiento de Yeshua, todo eso de aquí para allá, todo eso son 4000 años. ¿Ya? Son 4000 años han pasado. Y eso tú lo puedes comprobar también y buscarlo en el calendario que nosotros tenemos. Tengo que decir que tenemos 3 calendarios al día de hoy, por el cual nos estamos rigiendo. Tenemos, hay un calendario que es el calendario hebreo, que es el calendario que estableció Dios, ¿cierto? Y ellos dicen que estamos en cierto año. Y tenemos el nuestro, que dice que estamos en el año 2022, ¿cierto? Después de Cristo. Y este calendario dice que antes del nacimiento de Yeshua estábamos en el año 4000, habían pasado 4000 años, ¿ya? En eso estamos de acuerdo, ¿ya? Estamos de acuerdo en esto, que hasta antes del nacimiento de Yeshua, que es esto aquí en esta flecha, pasaron 4000 años, ¿ya? Y vamos a ver el orden. Adán, después vino Noé, se destruye, hay un diluvio, luego viene Abraham, y de Abraham hace pacto Dios con Abraham, promete que su descendencia vendrá la salvación, ¿cierto? El Salvador. Luego viene Moisés, y Moisés salva a las 12 tribus, que son del linaje de Abraham, según la promesa, y las salva de Egipto, las liberta, y les entrega la Torá, la ley, ¿ya? Luego Dios se desentiende de ellos por causa del pecado, ¿ya? Por causa del pecado de Salomón y de Israel completamente, de las 12 tribus, se desentiende, los divide, primero divide a los dos en 2 reinos, en 2 casas, dice la casa de Efraín y la casa de Judá. 10 tribus fueron a la casa de Efraín y 12 quedaron en Israel, en la tierra que hoy se llama Israel. ¿Qué pasó en este tiempo? Fueron dispersas estas tribus por las naciones y la tribu de Judá se queda en Israel. Pero luego es llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor como juicio de Dios por no respetar el Shabatón, el 7º año del descanso de la tierra. Tengo que decir que el número 7 es profético para Dios, es muy importante. Todo lo que Dios establece tiene que ver con el 7. Si tú te fijas, aquí leíamos que el número 7 es 7000 años para la humanidad. 7. El día de reposo 7. En Génesis Dios crea la tierra, el cielo, los hombres en 6 días y el 7º descansa. Todo tiene que ver con el 7, ¿ya? Entonces vemos que 7 es nuestro Yeshua porque Él es nuestro reposo. ¿Y por qué? Porque 6000 años son del reinado del hombre o de Satanás por medio del hombre y 1000 años con lo que se completa el número 7, 1000 años, que es el milenio del gobierno de Yeshua. Tengo otro video, ¿cierto?, que tú lo puedes buscar en mi YouTube, en mi canal de YouTube, donde hablo del reino milenial. Son 1000 años.
Y te recuerdo que esto lo estamos viendo para ver en qué año estamos. Dijimos que nace Yeshua y volvemos a cero, pero ya pasaron 4000. De hecho, ahí lo tengo escrito. Ahí tú lo puedes ver, año 4000, dice, antes de Cristo. Nace el año cero, luego Yeshua muere y resucita. Recordemos que él resucita. La Biblia enseña, para los que estudian la Torá, los que saben de las fiestas del Señor, que él fallece a los 31 años, casi al cumplir 31 años y medio, ya, porque él nace en la fiesta de los tabernáculos. Él no nace en el mes de diciembre 25, también tengo un video sobre eso. Él nace en la fiesta de los tabernáculos, alrededor del 5 de octubre más o menos, o de entre el 26 de septiembre, 5 de octubre. Lo que pasa es que esta fiesta se va moviendo. Conforme a la luna, se van moviendo las fiestas. Dios tiene otra forma en su calendario, ¿ya? Él tiene otra forma. Nosotros nos regimos por el sol, pero Dios estableció a los hebreos, a su pueblo, Israel, les estableció el calendario de acuerdo a la luna, ¿ya? Y el hombre se encargó con los años, con el tiempo, de cambiar y establecer tiempos distintos, ¿ya? Esto lo hicieron los romanos, los griegos, los romanos. Tenemos el calendario juliano, después el greco-romano, y hoy día tenemos este que también es solar, que también lamentablemente han intervenido los hombres. Hay un Papa, Gregorio VIII, que cambió las fechas del calendario y le restó 10 días. eh, También lo puedes buscar, búscalo como el Papa que le quitó días al calendario, y porque a él le plació solamente. Entonces, siempre el enemigo ha buscado la forma de cambiar los tiempos para que nosotros no podamos entender las señales de Dios, no podamos entender los tiempos en que estamos, ¿no? Y lo hace de esa manera, engañando. Entonces vemos que Yeshua resucita, se muere a los 31 años, no 33 como dicen muchos. Él estuvo 1 año y medio, su ministerio duró 1 año y medio, y casi 2, y lo podemos ver porque la Biblia relata, Mateo, Lucas, los evangelios, habla de las fiestas del Señor, ¿ya? Que Jehová mandó a su pueblo que le celebraran. Y estas fiestas se celebran en otoño y luego en primavera. Entonces, de acuerdo a lo que enseña la Torá, ahí podemos ver qué fiestas él celebró y cuáles cumplió, porque él unas las conmemoró, pero llegado el tiempo le tocó cumplirlas, porque él era el Cordero. Recuerden que la Pascua hace alusión al Cordero, que es inmolado y que es puesto en los dinteles para salvación de los israelitas cuando vino la plaga a Egipto, cuando Dios quiso libertar a los israelitas de Egipto. Pero ahí lo que Dios está haciendo proféticamente es hacer una reseña sobre todos nosotros, que Dios conoce el final desde el principio. Cómo Dios, ¿cierto?, envía a su Hijo, se encarna Él en Yeshua, viene, paga el precio por nuestras transgresiones, nuestros pecados, pecado de Adán, y dice que esa pesa que celebraban año a año los israelitas conmemorando la salida de Egipto, en el fondo lo que Dios hace, establece proféticamente que después iba a venir Él encarnado a pagar por nuestros pecados. Él iba a ser el Cordero para libertarnos del mundo, para libertarnos de la esclavitud del mundo, para libertarnos de la muerte y del pecado. Egipto emula el pecado, emula la muerte, emula las tinieblas, ¿ya? Entonces todo fue profético, porque Dios es precioso, Dios hace todo perfecto, exacto, nada es casualidad, todo es profético para Dios. Todo fue cuando Dios le revela al apóstol Juan, él le dice: escribe las cosas que son, que fueron y que serán. ¿Entiendes? Entonces es como para Dios todo se va repitiendo, todo se repite, porque Dios establece los tiempos de tal manera que todo fue y será. Es profético, ¿ya? Así lo hace Dios. Por eso que Él en 7 días crea
6 días crea y el séptimo descansa, y después nos da 6.000 años para el gobierno del hombre y 1.000 años de reposo en el reino de Yeshua. ¿Y por qué se llama el milenio de reposo? Porque es el séptimo, porque es el número de Yeshua, el día del reposo, porque cuando Él gobierne no vas a ver lo que ves ahora. Realmente el hombre va a entrar en reposo porque va a ser un reino de paz, de prosperidad, donde todos vamos a obedecer, donde todos vamos a conocer a Jehová, vamos a saber de Él, vamos a conocer a nuestro Señor, donde todos le vamos a adorar, donde se va a celebrar sus fiestas, no las fiestas mundanas que sabemos ahora, paganas que heredamos, ¿ya? No estas fiestas inventadas por el hombre, sino que vamos a celebrar sus fiestas, vamos a alimentarnos conforme a su enseñanza, vamos a vivir conforme a su enseñanza, a su diseño. Por lo tanto, vamos a ser prósperos, porque todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas son para nuestra prosperidad. Cuando tú ves enfermedad, muerte, todo lo que ves ahora, corrupción, es por causa del pecado. Pero en el milenio, cuando reine Yeshua, dice que todos iremos a adorarle, todos le adoraremos y todos le buscaremos y sabremos su palabra, conoceremos su palabra, porque de Israel salió la Torá, ¿cierto? Y dice que la tierra será devuelta a sus verdaderos dueños, que somos su pueblo, los que heredamos todas sus promesas. Tengo un video que habla de nuestra identidad en el Señor, donde explico que sobre las 12 tribus de Israel. Yo no me voy a detener en esto para no hacer tan largo el video, pero sabemos que las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales Yeshua vino, porque Él lo dijo, somos nosotros, ¿ya? Somos nosotros. Los que oímos su voz, dice, mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Entonces, si tú has oído la voz del Señor y lo has seguido, tú eres parte de la casa de Israel. Porque Él dijo, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los que oyen mi voz, esas son mis ovejas. Entonces, si tú has oído la voz del Señor, eres parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la diáspora. Cuando fuimos dispersos por generaciones, por años, dice que hemos estado perdidas para el hombre, porque para Dios dice que Él conoce sus ovejas, y que no hemos mezclado con las naciones y hemos adoptado costumbres paganas, hemos heredado mentiras y engaños, pero Dios promete, y todo esto está en la Torá, está en la Biblia, tú lo encuentras ahí, y Dios promete volvernos a reunir en su venida, en su reino, y devolvernos la tierra, ya, que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Entonces, muy importante que nosotros todas estas promesas las tengamos en nuestro corazón, para que cuando Él venga estemos preparados en santificación, porque vamos a recibir recompensa por perseverar en la fe, en el amor. Entonces vemos que aquí hablábamos de que aquí muere Yeshua y resucita a la edad casi de 32 años. Y dice que luego, hoy día estamos en el año 2022, perdón, según el calendario romano que nosotros tenemos. Entonces tenemos acá que desde que nació Yeshua hasta el día de hoy, ya tenemos 2022 años. Si juntamos, sumamos los 4.000 anteriores, estaríamos en el año 6022. Entonces, la pregunta ¿es posible esto? Bueno, si tú lo cuentas así, por supuesto. Pero como yo les decía, hay años perdidos, hay años añadidos, hay años quitados, hay días quitados. Y entonces, de acuerdo a esto, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, aquí hay otras formas también de contabilizar que proponen, y que yo también lo creo, que el año cero debiera contarse desde el momento en que Yeshua resucita, porque es ahí cuando comienza todo, cuando comienza el derramamiento del Espíritu Santo. Según la palabra de Dios y el orden de Dios, es ahí donde comienza todo, nuestra redención, y la iglesia, en la restauración del pueblo de Dios, que Dios había desechado, con el cual Dios había desentendido, y Dios comienza de nuevo un proceso de restauración.
por medio de la sangre derramada en el propiciatorio y la resurrección de Yeshua en su venida. Entonces, ese debiera ser el año cero. Y si Yeshua murió a la edad de 31 años, nosotros debiéramos entender, de acuerdo a esto, que el año 6000 culmina en el año 6031 de esta era, sumándole los 31 años y medio de Yeshua, debiera ser en el año 31, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo debiera? Porque dicen de que además, eh, como falta tiempo por el tema de este papa que cambió los días, entonces pues es un aproximado, ¿ya? Nunca vamos a tener la certeza, pero sí tenemos las señales. Dios dejó muchas señales, muchas señales. Ahora vamos a explicar de qué manera vamos a vivir este periodo. Resucita el Señor, ¿ya? Y viene el tiempo en que viene la restauración de la casa de Efraín y la casa de Judá. Casa de Efraín llamada los gentiles. ¿Por qué? Porque como fueron dispersos por las naciones, ellos se mezclaron ya con los paganos y adoptaron costumbres paganas, y a esto se le llaman gentiles. En el tiempo que vino Yeshua, dice que él fue a Samaria. Los judíos, a todos los que no eran judíos, le llamaban gentiles. Los judíos saben y conocen que 10 tribus fueron dispersas por el mundo. Y ellos sabían que en Samaria habían, en Siria, Samaria, todo el Medio Oriente, hay mucho israelita de las tribus perdidas. Entonces, ellos en su celo tenían prohibido mezclarse con estas tribus, no, porque como Dios le había dado carta de divorcio, habían sido infieles, ellos se alejaron. Y por eso cuando Yeshua va a Samaria, y la mujer samaritana se encuentra con él, le dice, ¿cómo es posible que tú me ofrezcas agua cuando en realidad ella sabía que los judíos no se mezclaban con ellos, los menospreciaban, los miraban en menos? Y sin embargo, Yeshua fue amable con ella y, y ella entendió que él era el Mesías por todas las cosas que le dijo. Entonces vemos que realmente él venía a las casas, a las ovejas perdidas. Él dijo, a los míos vine y los míos no me reconocieron. O sea, su pueblo judío no le reconoció y le rechazó. Pero él dice que venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel son las 10 tribus perdidas, ¿ya? Y preparó a sus discípulos. Ahí tenemos a Pablo, que era de la tribu de Benjamín. Él mismo lo dice, benjamita dice, que es de la tribu del rey Saúl. Y a sus 12 discípulos, y los envía a predicar por todo el mundo, dice, y mi palabra será conocida por todo el mundo, este evangelio, dice. Y él los dispersa, él provoca que sean dispersados después de su muerte. Y hasta nuestros días llega el evangelio del Señor. Entonces, vemos que son 2000 años para la restauración de todo, para cumplir los 6000 años. Pero también la Biblia enseña, en Daniel 9, habla de la semana 70 de Daniel, que es donde Daniel ora al Señor y Dios profetiza a través del ángel, le revela a Daniel que son 72 semanas para que pueda alcanzar salvación y el reinado de Yeshua, ¿cierto?, se establezca en la tierra. Pero son semanas de año. Y de acuerdo a eso, nos resta una semana, que son 7 años, ¿ya? La Biblia enseña que durante este tiempo, en Apocalipsis, habla de que habla de la bestia, habla del gobierno de la bestia, del gobierno único mundial que se avecina y que es posterior o en el transcurso de una guerra, ¿ya? Una guerra termonuclear, una guerra donde misiles nucleares se usan. Eso no ha pasado hasta ahora. Tú sabes que han habido muchas guerras y de hecho pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, pero hasta ahí no existían las guerras nucleares. Existían los misiles, pero no nucleares. Hoy día tenemos misiles nucleares en diferentes naciones
tienen misiles con radiación que podrían hacer desaparecer el mundo entero. Por eso sabemos que el tiempo ya está cerca. La Biblia lo profetiza en Zacarías 5, habla de esta guerra termonuclear, búscala, léelo, y describe, Jehová le describe a Zacarías en una visión que le muestra el misil, y le muestra lo que va a acontecer, le habla de la radiación, habla cómo por causa de la radiación los hombres dicen que perecerán, que su cara, que su piel se va a deshacer en su cara, su lengua, todo va a caer por causa de la radiación. Y bueno, obviamente en esos años él describe lo que ve, pero él no entiende lo que ve claramente porque en esos años no existían estas cosas. Entonces, nosotros estamos llegando al fin de esta era, estamos en el 6022 y de acuerdo a los tiempos no debiera pasar más allá del 2031, a lo que veíamos. Pero Dios establece que la última semana es el gobierno, ya es el gobierno de esta bestia, de este gobierno único mundial. Y los últimos 3 años y medio es cuando se manifiesta la abominación desoladora. Entonces vemos que hay 7 años antes de la venida de Yeshua, donde está el gobierno único mundial. Y de acuerdo a esto, si restamos 7.000 al 31, le restamos los 7 años del reinado del gobierno único mundial, tendríamos una cuenta de 2024, ¿ya? 2024. Es decir, que el 2024 debiera comenzar los 7 años, ¿cierto?, del reinado del gobierno único mundial, donde la bestia que describe Apocalipsis, tú lo puedes buscar en Apocalipsis, ¿ya? Habla de esta bestia que va a gobernar y también habla del hombre de perdición, dice, que es el hijo de Hasatán, que va a gobernar el mundo entero. Durante 3 años y medio se le va a dar autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, y dice que habrá gran tribulación, ¿ya? La iglesia o el pueblo de Dios, la casa de Judá, la casa de Israel, de Efraín, digamos, de Israel, las 10 tribus, las 11 tribus perdidas, que ya han recibido el Evangelio, a pesar de estar dispersas, a pesar de estar en el mundo, con costumbres paganas, heredadas, mentiras y engaños, a través del Evangelio de salvación, a través de Yeshua, la iglesia se convierte, muchos se convierten, y Dios promete el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en estos 7 años, antes de estos 7 años de tribulación del gobierno de la bestia, la iglesia o la casa de Efraín se convierte, y muchos judíos también se convierten, la casa de Judá, la casa de Efraín, y unos antes de la tribulación y otros en medio de la guerra, porque tengo que señalar de que Apocalipsis habla de que se abren 7 sellos y 7 trompetas se tocan. Y la iglesia no se va hasta la última trompeta. Por lo tanto, vamos a vivir la guerra termonuclear, vamos a vivir la caída de un meteorito, vamos a ver todas estas cosas. Ya va a haber hambruna, dice, en el segundo sello, después viene la guerra, después viene esta guerra termonuclear que provoca que el cielo se ponga negro, se oscurezca, dice que la luna no saldrá su resplandor, que las estrellas caerán del cielo, dice que ve como un fuego cayendo en una montaña ardiendo, eso es un misil, ¿ya? Etcétera. Entonces, si tú te pones a leer el Apocalipsis, te vas a dar cuenta y le pides a Dios revelación que lo que describen allí son guerras termonucleares, son misiles que caen, donde el hongo tapa el cielo, tapa la luna, tapa todo, todo se pone oscuro, y muere mucha gente, y ahí describe cómo los árboles son quemados, las aguas se ponen amargas, producto de la radiación, obviamente. Habla de ajenjo traducido en el griego es Chernobyl,
Chernobyl sabemos que es una planta nuclear que hasta el día de hoy está emitiendo radiación al mar. Y dice de que habla de esto. Yo creo que a raíz de la guerra termonuclear que va a haber, va a quedar la escoba claramente. Eh, claramente van a atacar todas estas cosas, todas estas zonas y va a haber una gran devastación. Por eso queremos estar preparados. Dice que nosotros vamos a estar todavía, vamos a estar hasta el séptimo sello, hasta el séptimo trompeta, y hasta ahí todavía estamos en la tierra. Dice que vamos a ser protegidos porque Dios va a poner el sello, su sello en sus hijos, su Espíritu Santo, y Él ordena a sus ángeles, ¿cierto? Y protección especial para sus hijos. Entonces, pero luego de la séptima trompeta, los que hayan perseverado, los que hayan sobrevivido a esto, dice que serán arrebatados, arrebatados. Ahí viene el rapto de la iglesia. La iglesia sale ya después de esta guerra. El anticristo, el antimesías, el gobierno único mundial a raíz del caos que hay imperante en la tierra por causa de toda la devastación, la hambruna, el meteorito y todo lo que pasó, porque nosotros nos vamos después del meteorito. Dice que nosotros, a raíz de esto, dice que Él viene a poner una falsa paz, ¿no? Un nuevo orden, a establecer un nuevo orden. Y nosotros vamos a alcanzar a ver el principio, ya el principio donde Él va a hacer guerra contra los santos, va a declarar la ley marcial, la Biblia en Apocalipsis también lo describe, y va a declarar la ley marcial, y van a salir los ejércitos a las calles, eh, va a cambiar el sistema monetario, etcétera. O sea, van a haber muchos cambios, muchas cosas de las cuales hoy día podemos ver en la página de FMI, que es el Foro Económico Mundial, ¿cierto? También lo puedes ver en los pactos que se hacen por medio de alianzas mundiales en la Unión Europea, OTAN, etcétera. O sea, son cosas que hoy día están sucediendo. O sea, no es algo que no es conspiranoico, sino que son cosas que tú las puedes ver que ya están ocurriendo. Yeshua dijo en Mateo 24 que habrán guerras y rumores de guerra, pero esto será solo el comienzo. Y después da otras señales. Por eso es tan importante leer la Biblia. Bueno, la iglesia se va, nosotros estamos arriba con el Señor y celebramos la fiesta de los tabernáculos, donde están las bodas del Cordero. Y abajo se desatan las 7 copas de la ira para todos aquellos que no creyeron y aquellos que se quedaron por incredulidad, porque no se consagraron, porque no se prepararon. Cristianos, creyentes que decían amar al Señor, pero se distrajeron con las cosas del mundo, no se consagraron, se quedaron, se quedaron. Nosotros nos vamos, ellos se quedan, muchos van a aparecer en medio de todo esto, ¿cierto? Que yo les hablaba, porque el anticristo va a ser terrible, porque dice que a la mitad del tiempo él se va a sentar ya en el trono de Dios, creyéndose y haciéndose pasar por Dios. Y tú te imaginas al hijo de Satanás sentado ahí, gobernando el mundo entero, con gran opresión, en medio de un caos tremendo. Va a ser terrible, pero todos aquellos que no creyeron van a tener que pasar por todo eso. Se van a convertir sin duda, pero en medio de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Luego, nosotros mientras estamos en el cielo, si volvemos a la tierra a tomar posesión de ella, después de las 7 copas de la ira, las 7 plagas que Dios les envía, y los ejércitos, y dice que el Señor destruye a Satanás, o sea, ata a Satanás, es atado Satanás, y dice que al profeta y al anticristo, al presidente único, al rey que gobierna el mundo entero, rey se le llamaba, hoy día se le llama presidente de la república, bueno, al gobierno único mundial,
al que lo preside, al anticristo, dice que Dios lo destruye, Yeshua, y al profeta, al falso profeta, que no hay que estudiar mucho para saber más o menos de quién estamos hablando, y dice que Él los destruye y los lanza al lago de fuego, ya al infierno. Y Él viene, toma posesión de la tierra, viene con los suyos, ¿cierto? Y son 1000 años del reinado de Él. Dice que durante 7 años se van a estar enterrando los muertos que quedaron de la guerra termonuclear, se va a limpiar la tierra, Dios va a hacer algo nuevo, y vamos a estar 1000 años con su reinado en paz, ¿ya? Ese es el resumen, ¿ya? Ese es el resumen que yo hice, y me gustaría poder compartir otra imagen que tengo para que así podamos podamos entrar en más detalle. Vamos a ver, compartir pizarra, no, compartir pizarra, ya vamos a compartir pizarra. Y en esta pizarra vamos a poner en la foto, otra foto que tengo. Estoy buscando. Chuta. No. Vamos a buscar, dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla. Ya. Pantalla vamos a compartir. Y en esta pantalla vamos a cerrar esta. Y vamos a poner esta. Ya. Entonces vimos 4000 años antes de Yeshua, 2000, hacemos 6000 años. Nos quedarían los 7000 del Señor. Ahí hacemos los 7000, ¿cierto? Eso está súper clarito. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la otra foto, donde vemos que estoy tratando de buscar las otras fotos para poder... la verdad es que yo he tenido que aprender con esto, porque no es que yo sea experta en esta aplicación. Entonces ahora vamos a ver acá, no, esta es la misma de delante. Esta no me sirve, ya. ¿A dónde es que está? Aquí, esta es la que quiero mostrarles. Ya. Entonces dijimos 4000, ¿cierto? Más el año que estamos, 2022, 6022. 4000 años antes de Yeshua. 31 años de la vida de Yeshua, 31 y medio dijimos. Serían 4031 años, sería el año 0. Porque hablamos de que debía de comenzar de acuerdo al calendario de Dios, a su forma de ver, de pensar, de su Espíritu Santo, el derramamiento, y a raíz de su resurrección, debiera comenzar en resurrección, en el año en que Él resucitó y en que el derramamiento del Espíritu Santo fue dado. Ahí comienza todo. Entonces tenemos que sería 4031, más 2000 años, sería 6031. Ahí completamos 6031, es decir, que hoy día estamos en el año 6022, ya de acuerdo al calendario que todos conocemos, menos los 6031, quedarían 9 años. 9 años de esta era, antes del gobierno de Yeshua. Si restamos los 7 años en que la iglesia ya no va a estar, donde van a ser derramadas las 7 copas de la ira, entonces quedarían 2 años para el arrebatamiento. Ese es el cálculo más o menos que nosotros podemos establecer de acuerdo a lo que Dios determinó. Ahora, tú podrás decir, pero hermana, dice que nadie sabe el día ni la hora. Yo quiero decirles esto, cuando Dios dice esto, es una falacia, hay un engaño. Por años se viene diciendo esto, cuando en realidad Dios establece que Él, en la última trompeta, dice
Cuando Él promete su venida, dice que al sonar de la última trompeta, dice que seremos arrebatados. Y eso tú lo encuentras en 2 de Tesalonicenses. Y dice que seremos arrebatados al sonar de la última trompeta. Y sabemos que la fiesta de las trompetas son 7 trompetas y en la última nosotros somos arrebatados. Y esta fiesta todos los años se celebra, se conmemora en el mes de entre septiembre y octubre. Como te decía, el calendario de Dios es lunar, por lo tanto se va corriendo. Y de acuerdo a la luna es cuando empieza la fiesta. Pero siempre es en el mes de septiembre y octubre, en mediados de esa fecha. Entonces, y todos los años nosotros podemos predecir cuándo va a ser. ¿Te fijas? Podemos ver el calendario porque todos los años se conmemora, entonces todos los años podemos ver, este año va a ser el 25 de septiembre. ¿Te fijas? Comienza la fiesta del Rosh Hashanah, año nuevo, el año nuevo hebreo, ¿cierto? De acuerdo al calendario de Dios. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la fiesta? ¿Cuándo comienza la fiesta de las trompetas? ¿En qué día se toca la última trompeta? ¿Por qué se dice que el día y la hora nadie la sabe? Porque entre la fiesta del perdón, o de Shavuot, perdón, de Yom Kippur, y la fiesta de las trompetas, para que termine una y comience la otra, la diferenciación la hace solamente el estado de la luna. Entonces, la luna tiene ciclos lunares. Entonces nosotros no podemos establecerlo ya así a tal hora. No, no es así. Por eso que nadie sabe el día ni la hora, porque puede ser un día antes, un día después, de acuerdo a la luna, de acuerdo. Entonces no hay cómo establecerlo así el día y la hora. ¿Preciso? No. Se va a saber en el momento en que la luna aparezca, si corresponde o no al inicio o no de la fiesta de las trompetas. ¿A qué hora comienza? Cuando uno ve la luna. Dice que para eso habían 2 testigos, que eran los que se enviaban a hacer guardia, a mirar en qué momento, a qué hora aparecía la luna ese día y en qué estado. ¿Te fijas? Entonces, durante esos días ellos estaban ahí, esos 2 testigos, atentos a la luna para establecer el comienzo de la fiesta de las trompetas. Tremendo para convocar al pueblo. Entonces, vemos que sí sabemos cuándo tiene que ser. Sabemos que en qué momento, en qué mes podría ser, septiembre, octubre, ahí. Entonces, si yo cuando estos años nosotros celebramos las fiestas del Señor, porque es mandato de Él y lo hacemos, lo conmemoramos y esperamos su venida para celebrar estas fiestas, para cumplirlas, porque Él viene a cumplirlas. Él ya cumplió la Pascua, Él fue el Cordero Pascual, Él vino, murió. Ahora tiene que venir a cumplir esta otra fiesta. Entonces nosotros las conmemoramos porque estamos esperando su venida. Y siempre cuando nos vamos acercando a esta fecha, yo digo, Señor, ¿será que este año viene? Luego reviso las profecías, me pongo a indagar en la palabra y digo, no, falta la guerra, no ha venido la guerra termonuclear, así que no puedes venir. No ha caído el meteorito, así que no puedes venir todavía. Nosotros como iglesia hay muchos que dicen que la iglesia no va a vivir esta tribulación, que la iglesia se va a ir antes de todo esto. Pero eso es una mentira, eso es una falacia, porque si tú revisas las profecías, la Biblia no enseña eso, no enseña que la iglesia o que el pueblo de Dios no va a estar. Nosotros estamos, claro que no estamos reservados para ira, y la ira de Dios son las 7 copas, ¿ya? Dice que ahí se derrama la ira de Dios. Los 7 sellos y las 7 trompetas, todo lo que acontece durante ahí es obra de Satanás, porque sabe que le queda poco tiempo. Dios no va a propiciar una guerra. La guerra la comienza el hombre por causa de la vanidad, del ego, de todo lo que tú ves. Y es Satanás el que se levanta. Dice que el abismo es abierto y Apolión, que es el demonio de la guerra, dice que él toma dominio, ¿ya? Y se provoca esta guerra termonuclear, ya donde ejércitos completos se mueven por el mundo y se levanta nación contra nación. Entonces, esto es obra de Él porque Él quiere que ojalá muchos perezcan sin arrepentirse.
Recuerden que Él lo que quiere es la destrucción del hombre. Él quiere, Él nos odia porque Dios nos ama, porque somos su obra, su creación. Entonces, todo esto que acontece, los 7 sellos, las 7 trompetas, tiene que ver con lo que Satanás determinó. Y claro, Dios lo permite porque obviamente nosotros somos probados, no estamos exentos de situaciones. Él dice que nosotros debemos ser probados en nuestra fidelidad. Me gustaría saber qué piensas tú de esta cuenta que yo te muestro acá. Hay mucho más que decir referente a esto. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda parte. Es bueno que tú sepas también, además, que, que hay en esos 7.000 años que Dios determinó para la humanidad, hay una cuenta, que aquí la tengo, que es de los caraítas, de los judíos caraítas. Tenemos que hay dos tipos de calendario, ya judío, que es el judío ortodoxo, el judío sionista, el judío ya en un calendario que llevan ellos, y de acuerdo a este calendario, ellos estarían en el año 5782, ya desde la creación de Adán, ya. Eso dicen ellos, que estaríamos en el año 5782. Pero ellos han restado, si tú te ves que aquí faltan 200 y tantos años, han restado 210 años, que son los años que corresponden a los 200 años que los judíos vivieron eh, en completa armonía, ¿m?, en Egipto, por causa de José. Ellos en total vivieron 430 años allá, pero 210, que son los primeros años, ellos vivían bien. Luego, con la muerte de José, y al pasar del tiempo, y ellos se multiplicaron y todo, cayeron en esclavitud porque hubo un faraón que tuvo temor al verlos tan vigorosos y tan abundantes. Pensó que ellos podían levantarse contra Egipto y tomar posesión de la tierra de ellos. Y los esclavizaron y empezaron a matar a los niños para que no se siguieran multiplicando, y etc. Entonces, los judíos no contemplaron esos 210 años y solamente consideraron los años de esclavitud. Luego tenemos al judío caraíta, que el judío caraíta es el que se rige exclusivamente por la Torá. Ellos no tienen el Talmud, ellos no se rigen por la Cábala, por ningún otro libro que no sea la Torá, el Pentateuco, los mandamientos de Dios, los 5 primeros libros, ¿cierto?, de la Biblia, y las leyes de Dios. Y ellos se rigen de acuerdo al calendario perfecto y único de Dios. Y según ellos, que yo creo que es el calendario y que es el mismo que tiene la NASA, que la NASA hoy día hay un calendario que usa la NASA, porque ellos saben que es la palabra de Dios verdadera y saben de que Dios no se equivoca con los tiempos. Según la NASA, nosotros y el calendario caraíta deberíamos estar en el año 5992. Es decir, según este calendario, a nosotros nos faltarían, al año 31, nuevamente nos faltarían 9 años. Es decir, que nosotros estamos muy ajustados y de acuerdo al calendario caraíta. ¿Eh? Entonces, si ellos dicen que estamos en el año 5992, al año 6000 quedarían 8 años. Y nosotros decimos que faltan 9, ¿cierto? Porque dijimos que el año de 31 años de Yeshua. Ahora, este año de diferencia, nosotros tenemos que entender que ellos cumplen años, los judíos celebran Año Nuevo en el mes de septiembre, ¿ya? En el mes de Tisri, ellos comienzan, el Año Nuevo judío comienza en esa época, ya no como nosotros el 1 de enero. Entonces siempre hay una diferencia, ya, que es de meses, por el calendario lunar. Entonces, básicamente estaríamos ahí, ¿ya? Y según ellos, estarían faltando 8 años para cumplir los 6000 años. Y quedarían los 1000 años del reinado de su Mesías, porque ellos también esperan al Mesías. Y ellos saben que viene a reinar por 1000 años. La palabra profética es para todos igual.
Lo que la diferencia es que ellos no han creído en Yeshua, ellos esperan a su Mesías, pero ellos ignoran quién es su Mesías. Nosotros esperamos el reinado de Yeshua y ellos saben que Él viene después de una guerra termonuclear. Y ellos también están preparándose, para tú ves que ellos tienen su sistema antimisiles, ellos saben que van a ser atacados por muchas naciones porque está profetizado. Te vuelvo a repetir, busca en Zacarías, en el Joel, lee Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas hablan de estas guerras termonucleares, de esta guerra termonuclear que se avecina, guerra mundial, donde se levanta nación contra nación, donde va a haber una gran devastación. Y el Señor en su infinito amor y misericordia, eh, Él envía meteoritos para detener esta guerra termonuclear, porque si Dios no manda estos meteoritos, el hombre se termina destruyendo todo y no queda nada. Por causa de la radiación, por causa de las bombas nucleares, del odio, de la vanidad, de todo lo que el hombre dejó entrar por medio de Satanás. Entonces, es muy importante. Mira, vamos a seguir estudiando la palabra profética. Yo quise hacer este video, no hay tiempo para entrar en más detalle, ni poner contexto en cuanto a la palabra. No quiero alargarme más, pero voy a sacar una segunda parte donde lo vamos a hacer con todo esto que hemos hablado. Te lo voy a leer, ¿ya? Te lo voy a leer en la palabra, vamos a poner fundamento. Lo bueno es que ya pudimos ver el calendario, ¿cierto? Pudimos ver, te pude mostrar la imagen, esta imagen, donde está cronológicamente, ¿cierto? Todo descrito, los 4000 años, el renacimiento y la muerte de Yeshua, la resurrección, el tiempo del pueblo de Dios, de la restauración a través del Espíritu Santo, el rapto, o el arrebatamiento, donde se va, y esto en medio, ¿cierto? Dijimos, después de una guerra termonuclear, ¿cierto? Hasta la séptima trompeta, acuérdate, lee Apocalipsis, la séptima trompeta nos vamos, y 7 años queda acá en la tierra, el gobierno único mundial, con el anticristo haciendo de la suya, ¿cierto? Y las 7 copas del aire que son derramadas por Dios. Ahí nosotros alcanzamos a ver esto porque dice que hasta el séptimo sello, ahí ya está el gobierno único mundial, ya está la ley marcial, ya hay una persecución a la iglesia. De hecho, la Biblia lo relata como los 7 truenos. Cuando Juan, Dios le revela de los 7 truenos, Dios le dice, no escriban ni digan nada, porque Dios no permitió que nosotros supiéramos las cosas por las cuales va a tener que pasar la iglesia. Pero sí lo detalla más adelante, donde dice de que Dios se le da autoridad sobre todo pueblo, lengua, nación y tribu, y dice de que Él va a perseguir a la iglesia, a los santos, y dice que Dios va a permitir vencerlos, ya, o sea, muchos van a ser vencidos por Él, y van a ser muertos. Se va a establecer una marca que se va a poner de la mano derecha en la frente, y dice que todos los que se dejen marcar no tendrán salvación, pierden su vida eterna, pierden su salvación. Por eso es que es tan bueno saber todo esto, por eso es tan bueno conocer la palabra profética, para no ser engañados, para estar preparados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Dice que la higuera o el reloj profético de Dios a Israel, cuando tú veas que esta guerra se empieza a masificar, empiezan a integrarse más naciones, cuando tú veas que empiezan a enviarse misiles, entonces erguíos, levantar vuestras cabezas porque la redención está cerca. Como te digo, han habido otras guerras, pero nunca nucleares, como la que relata la Biblia para el tiempo del fin, donde la radiación y todo lo que te habló. También la Biblia señala de que como palabra profética respecto a Israel, dice que cuando Israel vuelva a ser una nación, en un solo día volverá a ser una nación. Entonces dice, no pasará esta generación sin que todo esto ocurra. Lo dijo Yeshua. Entonces vendrá el fin. Y Israel fue reconocida como nación en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ¿se acuerdan? Y
Y entonces muchos retornaron a Israel, a su tierra. Y de esto, de 1948, estamos al 2022, van alrededor de haber 50, 2052, 74 años. Y una generación, según la Torá, hasta 80 años, 80, 82 años. Más de eso no. Por lo tanto, estamos dentro del tiempo. Si tú te das cuenta, todo cuadra, todo cuadra. La profecía, todo, todo. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que todo cuadra. Por eso es tan importante que ya no perdamos más tiempo, que nos consagremos, que le hablemos a nuestros hijos de Dios, que enseñemos el temor de Dios, que nos guardemos en santificación, que ya no hay tiempo para necedades, ni tiempo para materialismo, sino que nos preparemos nuestro espíritu, nuestro corazón, busquemos al Señor, ahora que todavía hay tiempo, porque si partimos mañana, ya sea por la guerra, ya sea por las pestes, ya sea por lo que fuere que viniere, estar a cuentas con Dios, para que cuando Él venga, nos resucite y podamos participar de su reino, para que no perdamos nuestra vida eterna. De eso se trata, hermano. Así que te dejo con esta palabra, consulta con el Señor, ora a Dios, pídele al Señor revelación de esto y que el Señor pueda, pueda exhortarte, que tu mente sea abierta, que tu mente reciba esta palabra con humildad. Es necesaria la humildad para recibir la palabra de Dios. Mira, yo he ido aprendiendo con los años, yo no me sé todo, no tengo el día exacto, no tengo la hora, mucho se especula, yo solamente te enseño lo que Dios me ha entregado, las cosas que Dios me ha enseñado y que no hay exclusividad solamente mía, o sea, vemos muchos a los que Dios le ha enseñado esta palabra profética y que hemos llegado a esta conclusión. Lo importante es que tú ores al Señor y puedas pedir confirmación de esto. Pregúntale cuánto falta, Señor. ¿Es verdad que queda poco? ¿Es verdad que estamos a las puertas de tu venida? ¿Qué puedo hacer, Señor? Pregúntale al Señor. Pregúntale en humildad y pídele perdón cuando te cuentas con Dios. Si está obrando mal, si haya estado haciendo las cosas mal, pídele a Dios misericordia, pídele a Dios ayuda y vuélvete a Él, porque no basta con arrepentirse, dice que debemos dar frutos de arrepentimiento, es decir, que no volvemos a hacer aquellas cosas y empezamos a buscar de Dios y empezamos a leer la palabra, a buscar entendimiento, conocimiento de Él y a buscar su presencia, a pasar tiempo con Él. Bueno, querida hermana, bendiciones y estamos pronta a otro video. Estate atenta porque vamos a hablar de las señales proféticas en cuanto a los tiempos. Vamos a seguir con eso de los tiempos porque la verdad es que yo quise resumirlo lo más acotado posible porque no hablamos, ponte tú, de los jubileos, no hablamos de eso, que también es profético, que también establece un tiempo y concuerda juntamente con esto porque Dios es perfecto y hace todo perfecto. No hablamos de eso, no hablamos de las fiestas, de las trompetas, no hablamos de los demás detalles de Apocalipsis. Hay mucha palabra profética, hay mucho que estudiar todavía, mucho que aprender. Así que te dejo con esto, hermana. Bendiciones y bendiciones y ora al Señor. ¿Ya? Nos vemos en otro video.